Meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o início deste novo ano com muita energia positiva e boas vibracoes. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interação. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Un grande abrazo. Santa Jacinta Marescotti. Santa Jacinta Marescotti fue una monja mística italiana del siglo XVII, nacida el 28 de enero de 1585 en Viterbo, Italia. Ella es conocida por su devoción religiosa, vida ascética y por los relatos de experiencias místicas que tuvo a lo largo de su vida. Jacinta Marescotti nació en una familia noble y desde temprano mostró inclinación por la vida espiritual. A los 14 años entró en el monasterio de Santa María in Monticelli, una institución religiosa en Viterbo. Allí se dedicó a la vida monástica, siguiendo una rutina de oración, penitencia y trabajo manual. Su espiritualidad intensa y su devoción llamaron la atención de sus contemporáneos. Jacinta buscaba la perfección espiritual a través de la contemplación y el servicio a los necesitados. Ella era conocida por sus visiones místicas, éxtasis y experiencias espirituales profundas. Santa Jacinta Marescotti falleció el 30 de enero de 1640, a los 55 años de edad. Su vida y virtudes fueron reconocidas por la Iglesia Católica, y fue beatificada por el Papa Pío IX en 1863. Posteriormente, en 1930, fue canonizada por el Papa Pío XI. La vida de Santa Jacinta Marescotti es recordada no solo por su devoción religiosa, sino también por su dedicación al servicio de los demás y por las experiencias místicas que marcaron su viaje espiritual. Es venerada como una santa cuya vida inspira a los fieles a buscar una relación más profunda con Dios a través de la oración, la penitencia y el servicio desinteresado. Infancia y juventud. Desafortunadamente, la información detallada sobre la infancia y juventud de Santa Jacinta Marescotti es limitada, y los registros históricos pueden no proporcionar una narrativa completa. Sin embargo, es posible ofrecer algunas informaciones generales sobre el contexto de la época y el ambiente en que ella creció. Santa Jacinta Marescotti nació el 28 de enero de 1585 en Viterbo, Italia. Su familia pertenecía a la nobleza local, y se crió en un entorno culturalmente rico. En ese momento, Italia estaba experimentando profundos cambios sociales y culturales, y el Renacimiento estaba en pleno curso. Es común que niños de familias nobles recibieran alguna educación formal. Y es posible que Jacinta haya tenido acceso a enseñanzas religiosas desde temprano. Su llamado a la vida monástica y su entrada en el monasterio de Santa María in Monticelli tuvieron lugar cuando ella tenía solo 14 años. Esto es indicativo de su inclinación temprana a la vida espiritual. La decisión de ingresar a un convento a temprana edad era una práctica relativamente común en aquella época, para jóvenes de familias nobles. Algunas familias lo veían como una manera de consolidar alianzas, mientras que otras podían verlo como una respuesta a una particular inclinación espiritual del individuo. Durante su juventud en el monasterio, Jacinta probablemente pasó por un periodo de formación espiritual, aprendiendo los rituales y las prácticas monásticas. La vida monástica en aquel periodo incluía una combinación de oración, trabajo manual y estudio espiritual. Después de entrar en el monasterio, la vida de Jacinta Marescotti se dedicó a la búsqueda de la santidad, con énfasis en la oración contemplativa y el servicio a los demás. Sus experiencias místicas y su notable devoción fueron elementos centrales de su vida religiosa, culminando en la posterior beatificación y canonización por la Iglesia Católica. Llamado a la vida religiosa. El llamado a la vida religiosa de Santa Jacinta Marescotti es un aspecto crucial de su historia. Como se mencionó anteriormente, nació el 28 de enero de 1585 en Viterbo, Italia, en una familia noble.
Su llamado a la vida religiosa se manifestó cuando aún era muy joven. En muchos casos en la época, la llamada a la vida religiosa se debía a una combinación de factores, incluyendo influencia familiar, orientación espiritual, y en algunos casos, experiencias personales notables. Muchas familias nobles consideraban la entrada de uno de sus miembros en una vida religiosa como una forma de expresar devoción religiosa, consolidar alianzas o buscar el bienestar espiritual de la familia. En el caso de Jacinta Marescotti, a los 14 años, ingresó en el monasterio de Santa María in Monticelli, en Viterbo. Esta decisión indicaba su deseo de dedicar su vida a Dios a través de la vida monástica. La vida monástica implicaba una renuncia a las preocupaciones mundanas, una vida de oración, estudio espiritual y trabajo manual. Los monasterios eran comunidades cerradas, donde los miembros se dedicaban a la contemplación y al servicio a Dios y a la comunidad. El llamado de Jacinta Marescotti a la vida religiosa fue probablemente influenciado por una profunda devoción espiritual desde temprana edad. Su entrada en el monasterio marcó el comienzo de su viaje espiritual, que más tarde se caracterizaría por sus experiencias místicas y su búsqueda de la santidad. La decisión de seguir la vida monástica era vista como un compromiso serio en aquella época, y Jacinta Marescotti vivió el resto de su vida en el monasterio, dedicándose al servicio de Dios y a los principios monásticos. Su ejemplo de vida y su devoción llevaron posteriormente a su beatificación y canonización por la Iglesia Católica. Milagros y experiencias místicas. Santa Jacinta Marescotti es conocida por sus experiencias místicas y los relatos de milagros asociados con su vida. Aunque los detalles específicos pueden variar en las fuentes históricas, las experiencias y eventos notables generalmente incluyen visiones místicas. Jacinta Marescotti relató haber tenido visiones místicas, que eran experiencias espirituales extraordinarias y reveladoras. Estas visiones a menudo involucraban escenas relacionadas con la vida de Cristo, la Virgen María u otros aspectos de la fe cristiana. Éxtasis religiosos. Jacinta experimentó éxtasis religiosos, momentos en que parecía trascender la realidad terrena en un profundo estado de comunión con Dios. Durante estos éxtasis, ella estaba profundamente inmersa en oración y contemplación divina. Milagros de sanidad. Hay relatos de que Jacinta Marescotti fue instrumento de milagros de sanidad. Personas que buscaron su intercesión o que estuvieron en su presencia afirmaron haber experimentado curas físicas o espirituales notables. Donativos providenciales. Algunas historias asociadas con Jacinta incluyen relatos de donativos providenciales, en los cuales ella habría sido usada por Dios para proveer necesidades materiales de manera inesperada y milagrosa para el monasterio o para personas necesitadas. Predicciones proféticas. Algunos relatos sugieren que Jacinta Marescotti tuvo predicciones proféticas sobre eventos futuros o insights espirituales que se revelaron verdaderos. Es importante notar que, a lo largo del tiempo, la devoción y el culto a Jacinta Marescotti fueron enriquecidos por historias de milagros atribuidos a su intercesión. Estos relatos contribuyeron al proceso de beatificación y canonización conducido por la Iglesia Católica. Santa Jacinta Marescotti fue beatificada por el Papa Pío IX en 1863 y canonizada por el Papa Pío XI en 1930. Su vida es recordada no solo por sus experiencias místicas, sino también por su dedicación a la vida religiosa y al servicio de Dios. Desafíos y persecuciones. No hay información específica sobre los desafíos o persecuciones que enfrenta Santa Jacinta Marescotti, registrada en los informes históricos disponibles. Sin embargo, es importante observar que el contexto histórico en el que vivió en el siglo XVII estuvo marcado por desafíos y cambios significativos en la sociedad y en la Iglesia Católica. Durante este periodo, Europa fue testigo de acontecimientos como la Reforma Protestante y la Contrarreforma, movimientos que influyeron profundamente en la vida religiosa y social. La Iglesia Católica estaba respondiendo a desafíos internos y externos, y algunos monasterios se enfrentaban dificultades debido a cambios políticos, sociales y religiosos. Además, la vida monástica en sí misma implica desafíos como la renuncia a los placeres mundanos, la disciplina rigurosa, el aislamiento de la sociedad y el compromiso con la vida comunitaria. Las monjas y monjes a menudo afrontaban desafíos internos relacionados con la convivencia, la obediencia a los superiores y las demandas del servicio religioso. Aunque no hay relatos específicos de persecuciones a Jacinta Marescotti, es posible que haya enfrentado desafíos comunes a la vida monástica y a los contextos históricos y sociales de la época. El foco principal en su historia es su devoción, experiencias místicas y la contribución a la vida espiritual, lo que llevó a su posterior beatificación y canonización por la Iglesia Católica.
Legado. El legado de Santa Jacinta Marescotti es principalmente espiritual y religioso, impactando la devoción cristiana e inspirando a los fieles a lo largo de los siglos. Algunas de las principales contribuciones al legado de Santa Jacinta Marescotti incluyen: ejemplo de vida religiosa. Jacinta Marescotti es recordada como un ejemplo de dedicación a la vida religiosa. Su elección de entrar en el monasterio y su vida consagrada a Dios inspiran a aquellos que buscan una vida espiritual más profunda. Devoción a la oración y la contemplación. La vida de Jacinta estuvo marcada por una intensa devoción a la oración y a la contemplación. Su ejemplo anima a los cristianos a cultivar una vida de oración más profunda y una búsqueda constante de comunión con Dios. Experiencias místicas y milagros. Las experiencias místicas y los relatos de milagros asociados a Jacinta Marescotti contribuyeron a su veneración. Su legado incluye la creencia en la intercesión de santos y la posibilidad de milagros a través de la fe. Influencia en la espiritualidad monástica. Como una monja que vivió una vida monástica, Santa Jacinta Marescotti contribuye a la tradición espiritual monástica. Su compromiso con la renuncia, la oración y el servicio a la comunidad monástica impacta la comprensión de la vida monástica en la tradición cristiana. Canonización y culto litúrgico. La canonización de Santa Jacinta Marescotti por la Iglesia Católica en 1930 oficializó su estatus como una santa reconocida por la fe católica. Su fiesta litúrgica se celebra el 30 de enero, el día de su muerte. Inspiración para los fieles. Su legado continúa inspirando a los fieles a buscar una vida de fe, devoción y servicio. La devoción a Jacinta Marescotti puede incluir la búsqueda de su intercesión en momentos de necesidad espiritual. En resumen, el legado de Santa Jacinta Marescotti persiste como un testimonio de fervor espiritual, devoción a la vida religiosa y un ejemplo inspirador para aquellos que buscan una vida cristiana más profunda. Su reconocimiento por la Iglesia Católica también contribuye a la devoción popular y litúrgica en su memoria. Canonización. La canonización de Santa Jacinta Marescotti fue un proceso formal conducido por la Iglesia Católica, culminando con la declaración oficial de su santidad. A continuación se muestra un resumen general del proceso de canonización. Causa de canonización. El proceso comenzó con la apertura de la causa de canonización. Esto implicó una investigación inicial para determinar si la vida y las virtudes de la persona en cuestión eran dignas de consideración para la santidad. Siervo de Dios. Si la causa de canonización fuera aceptada, entonces la persona sería llamada siervo de Dios. Esto indicaba que la Iglesia reconocía a la persona como alguien digno de veneración y que su vida estaba bajo escrutinio más detallado. Investigación detallada. Se llevó a cabo una investigación más profunda para examinar en detalle la vida, las virtudes y los escritos de la persona en cuestión. Esto incluyó la recolección de testimonios, documentos y evidencias relevantes. Declaración de venerable. Si la investigación confirmase la santidad de la persona, el Papa podría emitir una declaración formal que confiere el título de venerable a la persona en cuestión. Esto indicaba que la Iglesia reconocía la práctica de las virtudes heroicas por el candidato. Beatificación. Para progresar más allá de la fase de venerable, un milagro atribuido a la intercesión del candidato necesitaba ser verificado y aceptado por la Iglesia. La beatificación era entonces concedida por el Papa, indicando que la persona estaba en el cielo y podía ser venerada en determinadas circunstancias y lugares. Canonización. El proceso de canonización requería la verificación de un segundo milagro después de la beatificación. Una vez que este segundo milagro fuera reconocido por la Iglesia, el Papa podría proclamar oficialmente la canonización, declarando que la persona era una santa y podía ser venerada universalmente por la Iglesia Católica. En el caso de Santa Jacinta Marescotti, fue canonizada por el Papa Pío XI en 1930. Su vida, virtudes y los milagros atribuidos a su intercesión fueron reconocidos por la Iglesia Católica, solidificando su estatus como santa venerada en la tradición católica. Devoción popular. La devoción popular a Santa Jacinta Marescotti se refiere a la práctica religiosa y al cariño devocional que los fieles tienen por esa santa. Esta devoción a menudo se manifiesta en varias formas, incluyendo oraciones, visitas a lugares asociados a ella, celebración de su fiesta litúrgica, novenas y peticiones de intercesión en momentos de necesidad. Aquí están algunos aspectos de la devoción popular a Santa Jacinta Marescotti. Oraciones y novenas. Los devotos frecuentemente rezan oraciones específicas dedicadas a Santa Jacinta Marescotti. Además, se pueden ofrecer novenas, que son series de oraciones realizadas durante 9 días consecutivos, en su honor.
Visitas a lugares sagrados, lugares asociados a la vida de Santa Jacinta Marescotti, como el monasterio de Santa María en Monticelli donde vivió, pueden atraer peregrinos y devotos. Las personas visitan estos lugares en busca de inspiración espiritual y para expresar su devoción. Celebración de la fiesta litúrgica. La fiesta litúrgica de Santa Jacinta Marescotti se celebra el 30 de enero, la fecha de su muerte. Durante esta celebración, los devotos participan en misas especiales y otras actividades religiosas en su honor. Testimonios de gracias y milagros. La devoción popular a menudo se ve reforzada por testimonios de gracias y milagros atribuidos a la intercesión de Santa Jacinta Marescotti. Los devotos comparten sus experiencias de cómo la santa habría respondido a sus oraciones. Devoción en comunidades religiosas, especialmente aquellas con una conexión especial con Santa Jacinta Marescotti, pueden nutrir una devoción continua a través de prácticas específicas, como celebraciones litúrgicas regulares, novenas colectivas y devoción particular. Publicaciones y divulgación de la vida de Santa Jacinta, libros, panfletos y otros medios de divulgación pueden ser usados para difundir la devoción a Santa Jacinta Marescotti, compartiendo su historia de vida, virtudes y ejemplos inspiradores. La devoción popular a los santos juega un papel significativo en la espiritualidad católica, proporcionando a los fieles modelos de virtud e intercesores en sus vidas. El culto a Santa Jacinta Marescotti sigue siendo una expresión viva de la fe y la devoción de muchos católicos de todo el mundo. En conclusión, Santa Jacinta Marescotti, nacida en 1585 en Viterbo, Italia, y fallecida en 1640, dejó un legado significativo en el ámbito de la espiritualidad católica. Su decisión temprana de responder a la llamada a la vida religiosa e ingresar al monasterio de Santa María en Monticelli fue el inicio de una jornada espiritual notable. La vida de Jacinta Marescotti se caracterizó por una profunda devoción a la oración, la contemplación y el servicio a los necesitados. Su compromiso con la vida monástica, marcado por experiencias místicas y relatos de milagros, la distinguió como una figura venerada en la tradición católica. Los desafíos de la época, incluyendo el contexto histórico del siglo XVII y los cambios en la Iglesia católica, pueden haber sido parte de su trayectoria, aunque los registros específicos son limitados. Su canonización, realizada por el Papa Pío XI en 1930, oficializó su santidad en la Iglesia católica. El legado de Santa Jacinta Marescotti vive en la devoción popular, expresada a través de oraciones, visitas a lugares sagrados y celebraciones litúrgicas en su honor. Su vida sirve como un ejemplo inspirador de devoción espiritual, renuncia y servicio, alentando a los fieles a buscar una relación más profunda con Dios. En medio de desafíos, la devoción a Santa Jacinta Marescotti persiste, proporcionando una fuente de consuelo espiritual e inspiración para aquellos que buscan seguir el camino de la santidad. Su historia sigue resonando como un testimonio de la búsqueda de la vida religiosa y una inspiración para la devoción cristiana. Oración. Aunque no hay una oración específica asociada a Santa Jacinta Marescotti que sea universalmente reconocida, usted puede expresar su devoción y buscar su intercesión a través de una oración personal. Aquí hay un ejemplo de una oración que puedes usar como inspiración. Oh Dios misericordioso, que guiaste a Santa Jacinta Marescotti por el camino de la santidad, concediéndole la gracia de la devoción profunda y experiencias místicas, te pedimos que, por su intercesión, nos concedas la gracia de vivir una vida de fe auténtica, oración ferviente y servicio a los necesitados. Santa Jacinta Marescotti, que has dedicado tu vida a la contemplación y al servicio de Dios, ruega por nosotros para que podamos seguir tu ejemplo de renuncia y amor a Dios. Nos ayuda a superar los desafíos de la vida y a crecer en santidad. Que podamos, como tú, encontrar consuelo en la oración, experimentar la presencia divina en nuestras vidas y testimoniar los milagros del amor de Dios. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén.